Bienvenidos al simposio de Secretos Revelados sobre la teología de la última generación. Esta es una presentación titulada Santificación en el útero. Tal vez es un título inusual. Generalmente somos conscientes de la idea bíblica de que Dios le da la oportunidad a los humanos de ser santificados. Pero no hablemos tanto sobre cómo esto puede ser posible, incluso desde los primeros momentos de un ser humano. ¿O eso es posible? En otras palabras, ¿Jesús tuvo una ventaja sobre nosotros? Jesús fue sobrenaturalmente lleno con el Espíritu Santo en el útero, pero nosotros no podemos replicar eso. Y seremos llenos del Espíritu Santo solo comenzando con cierta edad. Así que veamos qué dice la Biblia y el Espíritu de profecía sobre este tema. Escribí un artículo sobre este tema en Adventist Review del 14 de abril de 2014. Si estás interesado en más declaraciones que hoy no cubriré, no voy a cubrir todas las declaraciones en esta presentación, pero si estás interesado en leer más declaraciones, puedes ir a Adventist Review del 14 de abril del 2014. Hay un artículo escrito por mí titulado Santificación en el útero y habrá aún más información allí. Pero antes de empezar este tema, me gustaría hacer una pausa de 30 segundos para pedirle al Señor que nos ayude a entender estas palabras y declaraciones que vamos a leer. Así que oremos muy rápido. Padre Celestial, oro para que abras nuestra mente y corazón, para que podamos entender tu voluntad, no mi voluntad o la voluntad de otra persona, pero queremos entender tu voluntad. Padre, oro para que tu Espíritu Santo nos hable mientras escuchamos esta presentación. Ayúdame, Señor, a comunicar el mensaje que tú quieres. Y por favor, Padre, escóndeme detrás de la cruz. No quiero que la gente me vea, sino que te vea a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, antes de comenzar este tema sobre la santificación en el útero, ¿qué es la santificación? Ese es el primer tema que queremos abordar. La Biblia habla sobre la influencia santificadora del Espíritu Santo sobre el cuerpo humano, sobre la mente humana. Vamos a Romanos 8, versículo 13. Romanos 8, versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, vas a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Nota conmigo que aquí el Espíritu Santo hace algo. Da muerte a nuestro cuerpo. En otras palabras, son nuestros deseos pecaminosos, son propensiones pecaminosas. El Espíritu Santo interactúa con ellos y los hace parar. Los crucifica, los mortifica, dice aquí. Si por el Espíritu mortifican las obras del cuerpo. Así que cuando el Espíritu Santo entra en un cristiano convertido, en el cristiano convertido hay algunos impulsos y pasiones pecaminosos que están siendo completamente mortificadas para que podamos ser libres de esas pasiones y libres del pecado. Dios nos da el poder para controlarlos. A esto se le llama, cuando estamos justificados, Dios comienza su obra de santificarnos. Se encuentra en el mismo concepto en Gálatas capítulo 5. Y la razón del por qué hablo de este verso es para ver, ¿es posible para nuestros hijos, incluso para nuestros bebés, tener esa experiencia? En otras palabras, ¿Jesús tuvo una ventaja sobre nosotros? Porque la Biblia dice en Lucas 1:35 que Jesús era el santo ser, incluso en el útero. Y la pregunta es, ¿podemos ser santos o llenos del Espíritu Santo también en el útero? En otras palabras, ¿Jesús tenía una ventaja? ¿O Jesús usó la gracia que Dios le da a toda la familia humana? Como humano, cuando vino Jesús, ¿usó la gracia que está disponible para todos nosotros? ¿O tenía una ventaja especial sobre nosotros? Esa es la pregunta. Así que vayamos a Gálatas 5. El versículo 16 dice, digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Así que si caminamos en el Espíritu, no satisfaremos los deseos de la carne, para que nuestra naturaleza pecaminosa esté bloqueada,
para no satisfacer las pasiones. Gálatas 5:24, este es el hombre santificado, y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que, hermanos y hermanas, la Biblia, y hay muchos versos así, la Biblia es clara, el Espíritu Santo hace un impacto tangible y experiencial en el ser humano. Y ese efecto es crucificar la carne pecadora. Cuando crucificas a alguien, esa persona no muere inmediatamente. En la Biblia vimos la crucifixión de Cristo y muchas personas han sido crucificadas y tardan días en morir. Pero, ¿pueden moverse? No pueden moverse. No están necesariamente muertos aún, pero están inamovibles. Están bloqueados, están inactivos y no pueden moverse. No pueden liberarse de la cruz. De la misma manera, nuestra naturaleza pecaminosa permanecerá con nosotros hasta la segunda venida, pero el Espíritu Santo la crucifica. En otras palabras, la mata. No se puede mover, sigue ahí. Si nos separamos de Cristo, de cualquier forma, la naturaleza pecaminosa vuelve y nos tienta de nuevo a caer en el pecado. Pero cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, lo crucifica. Entra en nuestros patrones cerebrales y bloquea los patrones cerebrales en nuestro cerebro que solían caer en el pecado. Y el Espíritu Santo crea nuevos patrones cerebrales. ¡Aleluya! ¡Amén! Es una obra maravillosa de regeneración que el Espíritu Santo hace. Ahora la pregunta es, ¿nuestros hijos pueden tener esta experiencia? Aquí hay una declaración en Proverbios 22, versículo 6. Vamos a comenzar con Proverbios 22, 6 y luego vamos a revisar otras declaraciones del espíritu de profecía y volveremos a la Biblia. Proverbios 22, 6 dice, instruye al niño en el buen camino, y aun cuando envejezca, no se apartará de él. Solía tener un problema con esta declaración, porque he visto a mucha gente que ha sido, entre comillas, entrenada como buenos adventistas. Fueron entrenados, fueron educados, tal vez en casa inclusive, y luego se apartaron de la verdad. Lo he visto. Así que siempre he tenido problemas con esta declaración. ¿Cómo puede ser esto verdad, Señor? Dice, instruye al niño, y no dice, quizás no se apartará. Dice que no se apartará del camino. Así que busqué la palabra instruir en hebreo. La palabra es shanak. La palabra shanak en realidad se traduce mejor como dedicar. De hecho, la palabra aparece en toda la escritura y aparece especialmente en 2 de Crónicas 7, versos 1 y 5, cuando Salomón instruye el templo. Dedicó el templo en el Antiguo Testamento. La palabra Shanak también se usa como nombre. En realidad, el nombre de uno de los patriarcas antes del diluvio, Enoc, en hebreo, Shanak, dedicado. Por lo tanto, como un templo, haz de tu hijo un templo del Espíritu Santo cuando es joven. Entonces no se apartará cuando sea viejo. Es diferente de solo entrenamiento intelectual. Es hacer de un niño el templo del Espíritu Santo, donde Dios puede morar. Aquí la palabra niño es nar. Es la palabra hebrea que se usa para los niños a partir de la edad 0 a los 12 años. Es para los niños más pequeños, incluso los bebés. Dedícalos. Por eso dedicamos a los bebés en la iglesia, porque creemos que si los padres son santos, el bebé también participará del Espíritu Santo. ¿Podemos encontrar esto en el espíritu de la profecía? Ellen White magnificó esta verdad en una declaración del deseado de todas las gentes, página 512. Deseado de todas las gentes, página 512. Ella tiene una declaración explosiva. Ella dice, acudan las madres a Jesús con sus perplejidades. Hallarán gracia suficiente para ayudarles en la dirección de sus hijos. Aún el lactante en los brazos de su madre pueden morar bajo la sombra del Todopoderoso. Por la fe
de su madre que ora. Juan el Bautista estuvo lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Si queremos vivir en comunión con Dios, nosotros también podemos esperar que el Espíritu Divino amoldará a nuestros pequeñuelos, aún desde los primeros momentos. Hermanos y hermanas, ¡qué declaración! Dice que hasta el bebé puede morar bajo la sombra del Todopoderoso. Ella está citando a Salmo 91. Los justos habitarán bajo la sombra del Todopoderoso. Está hablando de Jesús. Este es el Salmo mesiánico, el Salmo 91. Y dice que el bebé en brazos de su madre puede morar bajo la sombra del Omnipotente. Y dice que si vivimos en comunión, así que ¿depende de quién? Depende de los padres. Si nacemos de nuevo, si vivimos en comunión santificadora, si Cristo es crucificado en nuestra carne, adivina qué pasa con el bebé en la madre. Si vivimos en comunión con Dios, también podemos esperar que el Espíritu Divino moldee a nuestros pequeños. La palabra moldee, ¿qué significa? Formar. Es un cambio que Dios puede hacer, incluso a los bebés pequeños. Él puede moldear el carácter del bebé, incluso desde sus primeros momentos. ¿Cuál es el momento más temprano? La concepción. Incluso desde el momento más temprano, el Espíritu Santo puede entrar al sistema, cambiar y crucificar la carne de ese bebé, para que no complazca la naturaleza pecaminosa, para que pueda desarrollar un mejor carácter justo. Entonces, ¿puede el Espíritu Santo influenciar en los bebés? Amén, en el útero. ¿Esto es algo que solo experimentó Jesús? No, Juan el Bautista no fue simplemente tocado por el Espíritu Santo. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. ¿Recuerdas cuando María vino a visitar a Elizabeth? El pequeño bebé, proféticamente, estaba tan lleno del Espíritu Santo y pateó a mami, diciéndole, aquí está el Mesías, en el vientre. ¿El cerebro del bebé sabía que venía el Mesías? Era el Espíritu Santo trabajando con el niño. El niño estaba lleno del Espíritu Santo, el término que se usa para los profetas, lleno del Espíritu Santo. Así que, ¿Jesús tenía alguna ventaja sobre nosotros? ¿Porque estaba lleno del Espíritu Santo desde el útero? Bueno, Jesús fue lleno del Espíritu Santo, que era su naturaleza divina. Él era Dios, era su Espíritu. Sin embargo, estaba lleno del Espíritu, porque cuando era niño, era dependiente del Espíritu. Y tenemos la misma oportunidad. Sigamos leyendo otra declaración del Espíritu de Profecía. Este es el Ministerio de Curación, página 371. Ellen White dice, muchos padres creen que el efecto de las influencias prenatales es cosa de poca monta. No es importante. ¿Influencia prenatal? No es importante. Mucha gente no se da cuenta. Ella dice, pero el cielo no las considera así. Desde antes de su nacimiento, deben preparar al niño para predisponerlo a pelear con éxito las batallas contra el mal. ¿Cuándo empieza la preparación? Aún antes del nacimiento. Especialmente la responsabilidad recae sobre la madre. Ahora vamos a leer unas declaraciones donde se le habla a los padres. Padres, ustedes no están libres de culpa. Los padres necesitan ser santos también, no solo las madres. La responsabilidad descansa sobre la madre, especialmente cuando está en el vientre. Ella dice, ella, con su sangre vital, nutre al niño y forma su armazón física. Le comunica también influencias intelectuales y espirituales que tienden a formar la inteligencia y el carácter. Así que no es solo la salud física del bebé. Tú sabes que el mundo dice la madre debe vivir sana para que el bebé pueda nacer sano, no solo físico, también en lo mental y espiritual, de influencia espiritual. Porque si la madre se convierte, ¿adivina qué? Se convierte el bebé también. El bebé no tiene conciencia.
es antes de la edad de responsabilidad, el bebé no puede elegir la conversación del Espíritu Santo. Pero ¿quién puede elegir por el bebé? La mamá. Las madres pueden elegir para que los bebés no sean dejados a Satanás. No se les deja a la naturaleza pecaminosa. Recuerden, hermanos y hermanas, Génesis 3:15 no solo dice que pongamos enemistad entre la serpiente y la mujer. Dice, pongo enemistad entre tú y la serpiente, entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Por eso, hasta la simiente de la mujer, el hijo, puso en enemistad. ¿Cuál es la enemistad que Dios puso entre nosotros y Satanás? La obra del Espíritu Santo. Se da incluso desde los primeros momentos. Dios no dijo, bueno, supongo que antes de los 12 años eres libre de tus pasiones y naturalezas pecaminosas y cuando te vuelvas totalmente corrupto tal vez pueda venir y salvarte. No. Dios dice, incluso desde la concepción puede trabajar. Puedo moldear el carácter del bebé. Puedo llenarle si los padres están dispuestos. Los padres se convierten en la cabeza del ser inconsciente. Antes de la edad de la responsabilidad son nuestros padres. Sigamos avanzando. La declaración continúa, el Ministerio de Curación, página 372. Mira esto. Esta declaración es dolorosa. Ella dice, si antes del nacimiento de la madre procura complacerse a sí misma, si es egoísta, impaciente e imperiosa, estos rasgos de carácter se reflejarán en el temperamento del niño. Así se explica, quiere decir de esta forma, así se explica que muchos hijos hayan recibido por herencia, ¿qué reciben? Tendencias al mal que son casi irresistibles. Pero si la madre se atiene invariablemente a principios rectos, si es templada y abnegada, bondadosa, apacible y altruista, los frutos del Espíritu, puede transmitir a su hijo, ¿qué? Esos mismos preciosos rasgos de carácter. Amén. Por lo que no está determinado. Es una elección, incluso cuando estás en el vientre. Pero mira lo que dice, si somos inconversos y si no estamos con Cristo, si somos autoindulgentes, impacientes, dementes, enojados, ella dice que estos rasgos se reflejarán en el niño. Y esta es la razón de que muchos niños nacen con la herencia. Ella no dice tendencias invencibles, ella dice tendencias casi invencibles al mal. Casi invencibles. Es difícil, pero ¿Dios puede conquistarlos? Amén. Incluso si tuvimos una mala crianza, incluso si hemos crecido en circunstancias que no son ideales, Dios puede cambiar estas tendencias después. Vamos a leer esto más tarde, pero ¿cuál es el punto aquí? El punto es que en el útero, el bebé ya tiene la oportunidad de no desarrollar tendencias casi invencibles, sino desarrollar características piadosas. Eso significa que el Espíritu Santo puede trabajar en el bebé a través de la madre. Veamos Señales de los Tiempos, 26 de febrero de 1902. Ella dice, sí, cada madre puede comprender su deber. Cada madre puede saber que el carácter de sus hijos, miren esto, puede saber que el carácter de sus hijos dependerá más de sus hábitos anteriores a su nacimiento y de sus esfuerzos personales después del nacimiento, que de las ventajas o desventajas exteriores más adelante en la vida. En otras palabras, el carácter del niño dependerá, ella no dice más, dice mucho más sobre cómo se nutrió en el vientre y en la edad anterior a la responsabilidad. El carácter de un niño dependerá mucho más de ese tiempo de crianza que de las ventajas y desventajas externas posteriores. Esto es crucial y lo pasamos por alto. ¿Habías escuchado esto antes en un sermón sobre esto? Lo descuidamos por completo. Ella dice que es lo más importante
Recuerda Malaquías capítulo 2, dice que Dios odia el divorcio. ¿Por qué? Porque Dios busca descendencia piadosa. Malaquías capítulo 2:15, busco descendencia piadosa. La Biblia habla de que somos Juan Bautista. Antes de la segunda venida, debemos ser llenos del Espíritu Santo, al igual que Juan el Bautista preparó el mundo para la primera venida. Descendencia piadosa es la clave para vencer, y no es solo la clave para vencer el pecado, para darle la ventaja a los hijos, sino que esto también está mostrando qué se puede hacer, lo que Dios puede hacer y lo que hizo Jesús. Jesús no tenía una porción exclusiva del Espíritu Santo. Él solo participó de la provisión que Dios ha preparado para toda la humanidad. Dios ha preparado provisión del Espíritu Santo para la humanidad, para que incluso los niños pequeños no tengan que ejercer su naturaleza pecaminosa a un nivel primitivo, incluso en el útero y luego antes de la edad de responsabilidad. Dios ha permitido influir a los niños a través de los padres. Y por eso Cristo no tuvo ventaja en ese sentido. Ahora, pasemos al siguiente texto. Está en Señales de los Tiempos, 26 de febrero de 1902. Ella dice, bien, podríamos ignorar este asombroso principio, pero adivinen quién no ignora esto. Satanás. Él sabe, ella dice, el enemigo de las almas conoce este hecho mucho mejor que muchos padres. Él pondrá sus tentaciones sobre la mente, sabiendo que si ella no lo resiste, podrá afectar por la madre a su hijo. La única esperanza de la madre está, ¿dónde? En Dios. Amén. Hay esperanza. La única esperanza de la madre está en Dios. Ella puede acudir a Él en busca de fortaleza y gracia, y no irá en vano. ¡Qué estímulo! Él le permitirá ¿hacer qué? Transmitir a su descendencia cualidades que le ayudarán a obtener éxito en la vida y ganar la vida eterna. Asombroso. No estamos desesperanzados. Las madres transmitirán cualidades si se convierten y nacen de nuevo. Si estás escuchando esto y tal vez has estado triste porque no has sido el mejor ejemplo para tus hijos, tal vez no has sido el mejor ejemplo para tu familia, oro para que esto te toque y sepas que hay esperanza, que hoy podemos empezar a deshacer el trabajo que Satanás ha hecho en nuestra vida. Testimonios, tomo 2, página 480. Ellen White continúa, hay muchas declaraciones y no puedo cubrirlas todas, pero aquí hay una más. Ella dice, se me ha mostrado que Satanás trabaja para degradar las mentes de los que se unen en matrimonio, con el fin de poder implantar su propia odiosa imagen en sus hijos. Puede moldear a sus hijos mucho más fácilmente que lo que podía moldear a los padres, puesto que pueden controlar la mente de los padres a fin de que a través de ellos poder implantar el sello, la marca de la bestia, implantar el sello de su propio carácter en sus hijos. Así muchos niños nacen con una gran preponderancia de los instintos animales, mientras que las facultades morales están solo débilmente desarrolladas. ¿Deseas cambiar el mundo? La legislación posiblemente no sirva. ¿Sabes? Una buena legislación está bien. Pero si quieres cambiar el mundo, aquí está. El mayor mal es lo que le transmitimos a nuestros hijos. Si quieres cambiar el mundo, enséñales a las mujeres a ser santas y no autoindulgentes. Mujeres y hombres. Los padres continúan la misma declaración. En realidad, Testimonios, tomo 2, páginas 391. Los padres por su complacencia han fortalecido sus pasiones animales, y al fortalecerse estas, las facultades morales e intelectuales se debilitaron. Lo espiritual ha sido vencido por lo bestial. Los niños nacen con las propensiones animales mayormente desarrolladas, han recibido el sello del propio carácter de sus padres.
La fuerza cerebral se ha debilitado y la memoria llega a ser deficiente. Los pecados de los padres recaen sobre sus hijos porque los padres les han dado el sello de sus propias propensiones lujuriosas. Así, cuando la Biblia y Ellen White dicen que Jesús no tenía propensión al pecado, ella está hablando de que su madre María no le transmitió en el útero cualquiera de esas propensiones lujuriosas y pecaminosas. ¿Por qué? Porque Cristo estaba bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Cómo estuvo Cristo influenciado por el Espíritu Santo? Creo que su madre María fue una mujer realmente dedicada, bendita eres en Israel. Probablemente la mejor mujer de Israel. No creo que Dios haya elegido la peor. Eligió a una mujer que estaría convertida, al menos por un periodo de tiempo, para no impartir a Cristo propensión pecaminosa. ¿Qué riesgo corrió el Dios del universo al entrar en un útero humano? Y se puso en condición de humanidad. Porque ¿sabes lo que le pasa a un humano en el útero? Si no hay Espíritu Santo. El niño desarrollará propensiones pecaminosas. ¿Qué riesgo tomó Dios? Buscando durante 4000 años alguien que fuera santo, alguien que fuera fiel. Al menos durante el periodo de la infancia, al menos antes de la edad de rendición de cuentas, donde no transmitiría esas cosas a Cristo. Tal vez no sabemos completamente cómo fue posible. Bueno, sabemos que Enoc vivió con Dios. Enoc vivió quién sabe cuánto tiempo sin cometer pecado. Luego Enoc fue trasladado al cielo. Entonces sabemos que es posible para los humanos no pecar al menos voluntariamente. Así que creo que al menos durante el tiempo de la infancia de Cristo, María no estaba cometiendo pecado deliberado. ¿Habría cometido algunos pecados de ignorancia que no la separan del Espíritu Santo? Puede ser, pero creo que ella no estaba pecando voluntariamente. Así que Dios estaba buscando dónde colocar al niño Jesús, donde las propensiones animales y pecaminosas no se desarrollarían. Entonces, Ellen White también dice, esto está en su libro Salud y Cómo Vivir, página 37, ella dice que no saber esta idea de que el Espíritu Santo puede y debe moldear a nuestros hijos, de lo contrario estamos condenados, de lo contrario los niños se descarrían y después es difícil llevarlos a Cristo. Ella dice que no saber que necesitamos dedicar al niño desde la juventud. No saber esto, dice ella, es un crimen. Ella usa la palabra criminal. Está aquí en Salud y Cómo Vivir, página 37. Ella dice, si las madres pertenecientes a generaciones pasadas se hubieran informado acerca de las leyes de su organismo, habrían comprendido que sus fuerzas físicas, tanto como su tono moral y sus facultades mentales, estarían representadas en gran medida en sus hijos. Su ignorancia acerca de este tema, que tiene tantas implicaciones, es criminal. Hermanos y hermanas, no saber esto como pueblo remanente de Dios esperando la segunda venida de Jesús, no saber esto, no estar al tanto de esto, ella dice, es un crimen. ¿Por qué es un crimen? Es una actividad criminal. Impedir que tu niño nazca de nuevo y que tu hijo desarrolle tendencias casi invencibles al mal y traer más miseria a este mundo. Ella dice que es un crimen. Queriendo o no, es un crimen. Ahora, ¿eso significa que estamos condenados? ¿Hay esperanza para nosotros? Incluso si no hemos crecido. De hecho, yo nací en una familia que no era piadosa. Nací en una familia atea, en la Yugoslavia comunista. No sabíamos nada de Dios. Mi madre iba a la iglesia antes de que ella me diera a luz, pero luego se fue de la iglesia aún peor. Y yo nací y no sabía nada del Espíritu Santo o gracia ni nada de eso. Y mi mamá describe mi niñez, yo era un niño terrible. Fui desobediente, indisciplinado, rebelde. Espero haber cambiado un poco. Creo que he cambiado bastante. Gracias a Dios, amén. Y me entregué al Señor
He experimentado el poder de su Espíritu Santo cambiándome. He visto cosas que he cambiado. He estado en las calles y he sido cambiado. ¿Hay esperanza? E incluso si no hemos tenido un comienzo perfecto, ¿hay esperanza para nosotros? Aquí hay una declaración. Review and Herald, 13 de abril de 1897. Ella dice, el poder de Dios puede transformar, ¿qué? Las tendencias heredadas y cultivadas. Porque la religión de Jesús eleva. Amén. Nacer otra vez significa una transformación, un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. El poder convertidor de Dios puede transformar tendencias heredadas y cultivadas. ¿Qué son las tendencias heredadas? Hermanos y hermanas, las tendencias son parte del carácter en los escritos de Ellen White. Hereditarias es lo que heredamos de los padres. Y cultivadas es lo que nosotros mismos cultivamos. Siguiente texto, Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 238. Ella dice, las personas que mediante la comprensión inteligente de las Escrituras llegan a entender acertadamente el significado de la cruz, quienes en verdad creen en Jesús, poseen un seguro fundamento para su fe. Tienen la fe que obra por el amor y purifica el alma ¿de cuántas? Purifica todas sus imperfecciones heredadas y cultivadas. ¿De cuántas imperfecciones nos podemos sanar? ¿De algunas? ¿Parcialmente? Ella dice todas las imperfecciones hereditarias y cultivadas. Hay otra declaración en Review and Herald, 24 de abril de 1900, párrafo 6. Ellen White dice, debemos comprender que por medio de la fe en Él, tenemos el privilegio de ser partícipes de la naturaleza divina y escapar de este modo de la corrupción que está en el mundo por causa de la concupiscencia. Entonces seremos limpios ¿de cuánto pecado? De todos los pecados. ¿Cuántos defectos de carácter? Todos los defectos de carácter. Aleluya. No necesitamos retener ninguna inclinación pecaminosa. ¿Recuerdan cómo en la carta a Baker, Ellen White dice que Jesús no tuvo propensiones pecaminosas? Estos son rasgos de carácter. Jesús no obtuvo cualquier carácter heredado o cultivado, porque Él no pecó. Siempre estuvo conectado con el Espíritu Santo. Ella dice que a pesar de que obtenemos propensiones pecaminosas, no necesitamos retener ninguna propensión pecaminosa, obviamente en el carácter. Porque vamos a retener la naturaleza pecaminosa hasta que venga Jesús. Pero eso no es carne de pecado, son deformidades de carácter. Así ella dice, no necesitamos retener ni una propensión al pecado, al participar de la naturaleza divina. Las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, son extirpadas del carácter. Que alguien diga aleluya. Las tendencias hacia el mal, heredadas y cultivadas, son extirpadas del carácter. Amén. Y nos convertimos en un poder viviente para el bien. Al aprender cada día del Divino Maestro, al participar de su naturaleza, colaboramos con Dios. Al vencer las tentaciones de Satanás, Dios obra. Y el hombre obra para que podamos ser uno en Cristo, tal como Cristo es uno con Dios. Entonces, nos sentamos junto a Cristo en los lugares celestiales. Amén. No necesitamos ni siquiera ni obtenemos propensiones pecaminosas. Heredadas de los padres o cultivadas no tienen que permanecer. Así que hay esperanza, pero el punto es que puede haber una santificación prenatal en el útero. Lamentablemente, muchos de nosotros no lo sabemos. Es criminal y simplemente nos permitimos ser llevados por el egoísmo. Y decimos, oh, mi hijo se convertirá más tarde. Oh, no tengo que preocuparme por instruir o dedicar a mi hijo. Oh, él puede ver estas cosas en TV. Más tarde, cuando tenga 20 años, se convertirá al igual que yo me convertí. Ojalá. Tal vez no. Cuando usted permite que sus hijos obtengan tanto amor por el mundo, no los instruyes a convertirse y morir al egoísmo, luego los niños la pasarán mal. Es un milagro ser convertido en medio del mundo. Así que Dios nos dio un patrón. Incluso Jesús siguió ese patrón.
y fue santificado. ¿Esto está en la Biblia? Alguien dirá, oh, son muchos textos del espíritu de profecía. Bien, vayamos a Jeremías 1:5. Y veremos algunos textos de las Escrituras. Jeremías 1:5 dice, antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y antes de que nacieses, Kadosh, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. La palabra santificó, la palabra Kadosh, es la misma palabra que se usa para el santuario. A veces el lugar santo se le llama Kadosh, el lugar santo. Y la Biblia dice que debemos ser el templo del Espíritu Santo. Tenemos que ser el santuario. Yo soy y debería ser el santuario. Así que Dios dice, te hice un santuario, incluso en el útero. Recuerda la declaración que leímos en Proverbios 22:6, donde habla de dedicar al niño. Hazlo un santuario desde la juventud. Kanaj, que es como dedicar el santuario. Aquí está el santuario Kadosh. Te hice santo para que seas un profeta para las naciones. Ya desde el útero, Jeremías fue santificado por el Espíritu Santo. En Salmo 71:6, David habla de sí mismo y habla de lo que el hombre justo puede experimentar. Dice, en ti he sido sustentado desde el vientre. La palabra dedicado está aquí de nuevo. He sido dedicado, he sido sustentado desde el vientre. He sido dedicado, usa la palabra dedicado, la misma que se usa para el templo. En ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. Dios estaba involucrado con él en el vientre, de alguna manera. Me llevaste de las entrañas de mi madre. Mi alabanza, de ti será siempre mi alabanza. ¿Sabes cuál es la palabra continuamente aquí? La palabra continuamente o diariamente es tamid. Esa palabra se usa también en el santuario. Él dice, he sido kanaj, dedicado, al igual que el templo, y mi alabanza es diaria como un levita. Está haciendo un ministerio diario, como el sacerdote. Se usa el lenguaje del santuario cada vez que hablamos de los bebés en el útero. Siguiente diapositiva. Salmos 139, versículo 13. Ahora mire esto. Salmos 139, versículo 13 dice, porque tú formaste mis entrañas. Me formaste en el vientre de mi madre. La palabra formar es shahar. Es la misma palabra que se usa para la gloria Shekinah que cubre el propiciatorio. La palabra cubrir es sacar. Me has cubierto y la palabra sacar es de nuevo el lenguaje del santuario. Dios me ha cubierto. Así que Dios está en íntima conexión con este bebé. Dice, has poseído mi parte interior. Así dice que Dios lo poseyó. La palabra poseído es Cana. La misma palabra que se usa cuando Boaz se casó con Ruth. Cana lo poseyó o la compró o se casó con ella. Hay un matrimonio. Hay una relación o conexión. Has poseído mis partes internas y me has cubierto como la gloria del Shekinah. Como el propiciatorio me has cubierto en el vientre de mi madre. Así que Dios está cubriendo el bebé en el vientre mismo. ¿Puedes verlo? Salmos 139:13. ¿Y cuál es el resultado? Salmos 22:9 dice, pero tú me sacaste del vientre materno. ¿Quién me sacó del útero? Dios estaba involucrado de nuevo. Me sacaste del vientre materno. Me hiciste confiar en ti. En el regazo de mi madre. ¿Cómo un niño no va a confiar? Me hiciste confiar en ti. En una relación que Dios preparó. Pero puedes decir, ¿no es lo mismo con todos los bebés? No solo los justos, no solo los de madres convertidas. No es así. Vayamos a Isaías 48:8, dice, los impíos son transgresores desde el vientre. Isaías 48:8. Son transgresores, no dice que los cubre, no dice que sostuvo sus partes internas, no dice que los posee. Dice, son transgresores desde el vientre. Y dice que son Salmos 58:3. El Salmo 58:3 dice, se apartaron los impíos del Señor, se apartaron los impíos desde la matriz, hablando mentiras. Recuerda lo que dice Ellen White, tendencias casi invencibles al mal.
cuando nacen los niños. Dice, ya hablando mentiras, el niño ya está manipulando a la mamá. Cuando llora, ya está manipulando. Tal vez la naturaleza pecaminosa y egoísta quiere algo. Ya desde el principio no ha sido sometido ni crucificado por el poder del Espíritu Santo. Ahora, la crucifixión y el sometimiento por el Espíritu Santo no es solo para los adultos. También es para nuestros pequeños, para que puedan tener una forma de vencer al diablo, incluso en sus primeros momentos. Y hemos leído eso. Esto es otro texto. Vamos a terminar pronto. Del manuscrito 43, 1900, reimpreso en la página 255 del Hogar Adventista. Ellen White dice, ¿qué mundo tendríamos si todas las madres se consagraran en el altar de Dios? ¿Qué mundo? ¿Quieres cambiar el mundo? ¿Quieres cambiar políticamente el mundo? Ora por ti primero. Ora por tu descendencia. ¿Qué mundo tendríamos si todas las madres se consagraran en el altar de Dios y dedicasen a Dios sus hijos, tanto antes como después de su nacimiento? Consagrar, dedicar. Solo la presencia de Cristo puede hacer felices a hombres y mujeres. ¿Quieres ser feliz en la indulgencia del pecado? No. Como si quisieras ser feliz comiendo azúcar, más tarde los dientes te duelen y aparecen caries. No te va a hacer feliz eventualmente. Te hace feliz por un momento, pero la felicidad no te durará. Solo la presencia de Cristo puede hacer felices a hombres y mujeres. ¿Quién es la fuente de alegría? El Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia. Solo Cristo puede hacer que tú y sus hijos. ¿Quieres tener un hogar feliz? Invita a Jesús. Amén. Invita a Jesús a tu casa. Invita a Jesús a tu vientre. Invita a Jesús en tu cerebro. En tu mente, en tu boca, en tus ojos. Invita a Cristo para que viva en nosotros. Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Cristo vive en mí. Puedo hacer todas las cosas por Cristo que me fortalece. Todas las cosas, no solo algunas. Puedo hacerlas. Oh, no puedo vencer el pecado. Puedo hacer todas las cosas. Eso significa que puedo vencer el pecado también. Ella dice, ¿qué mundo tendríamos si todas las madres se consagraran en el altar de Dios antes y consagraran su descendencia a Dios tanto antes como después de su nacimiento? Ella dice, Cristo puede transformar todas las aguas comunes de la vida en vino celestial. El hogar viene a ser entonces un Edén de bienaventuranza. La familia, un hermoso símbolo de la familia celestial. Así que, en conclusión, número 1, nuestros hijos pueden ser llenos del Espíritu Santo al igual que Juan el Bautista. En realidad dice en Lucas 1 que Zacarías e Isabel eran personas santas que vivían de acuerdo a todos los mandamientos y llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, su hijo también estaba lleno del Espíritu Santo. Número 2. Nuestros niños pueden ser moldeados por el Espíritu Santo si las madres se convierten. La obra del Espíritu Santo es, Romanos 8:13, mortificar la carne de pecado. Gálatas 5:24, el Espíritu Santo crucifica la carne, las pasiones y las lujurias. Eso significa que incluso la naturaleza pecaminosa de un bebé se pausa. ¿Y qué es lo que desarrolla? Los rasgos de carácter santos. Mientras más nos santificamos, más santificado será el bebé. ¿El Espíritu Santo está disponible para nuestros bebés? Sí, incluso en el útero. El Espíritu Santo puede contrarrestar los efectos de la carne de pecado. Así que Cristo vino a este mundo, entró en condición humana. ¡Qué riesgo! ¡Qué riesgo! No solo entró en la condición humana como un adulto, listo con el poder de conversión del Espíritu Santo para luchar contra el mal. Vino como un bebé inconsciente, dependiente de la condición humana, para mostrarnos que es posible. La gracia que he puesto a disposición de todos ustedes, la acabo de usar. Eso es lo que hizo Jesús. Dice, la gracia, el poder de Dios, que he puesto a disposición de toda la humanidad, de hecho voy a usarla para mostrarte el ejemplo. Aquí en Lucas 1:35,
dice que sería un ser santo desde el vientre. Cristo siempre estuvo lleno del Espíritu Santo. ¿Puede ser esto posible para nosotros desde el útero? Sí. Esta será nuestra última declaración. Está en La fe por la cual vivo, también en Manuscritos Liberados, tomo 18, página 332. Ella dice, hombres y mujeres, me gustaría ver este texto en la pantalla. Esta es una de las últimas declaraciones. La fe por la cual vivo, página 219, o Manuscritos Liberados, 8.332. Los hombres y mujeres inventan toda clase de excusas por su propensión al pecado. Hacen del pecado una necesidad, algo que no se puede vencer. Pero el pecado no es una necesidad. Cristo estuvo en este mundo desde su infancia hasta la madurez. Y en ese tiempo, ¿qué tiempo? Desde la infancia hasta la edad adulta, durante la infancia, durante ese tiempo, afrontó y venció todas las tentaciones que asedían al hombre. Es un modelo perfecto para la niñez, juventud y madurez. Amén. El pecado no es una necesidad. Cristo vivió en este mundo desde la infancia hasta la edad adulta. Y durante ese tiempo, ¿qué hora? Desde la infancia a la adultez. Así que durante la infancia, durante ese tiempo, resistió todas las tentaciones que nos acosan. Ella dice, Él es nuestro modelo. ¿Cómo puede ser mi modelo si tiene ventaja? ¿Cómo puede ser mi modelo si tiene el Espíritu Santo que yo no puedo tener? No, no es así. Vino completamente como nosotros, para conectarnos. Hermanos y hermanas, la escalera de Jacob es Jesucristo. La escalera de Jacob no va del cielo a casi la tierra. Toca el suelo, toca Jacob. La escalera es Cristo. Él es el camino. Él es nuestra escalera. Viene desde el cielo y toca el suelo. Todo el camino hasta nosotros. Una declaración más de John Instructor, 23 de agosto 1894. Que los niños recuerden que el niño Jesús tomó sobre sí mismo la naturaleza humana. La naturaleza humana es semejanza de carne pecaminosa y que fue tentado por Satanás como todos los niños. Fue capaz de resistir a las tentaciones de Satanás debido a su dependencia del poder divino de su Padre Celestial. Y estaba sometido a su voluntad y era obediente a todos sus mandatos. Y Señales de los Tiempos, 9 de abril de 1896. Sus palabras, las de Cristo, estimulan a los padres. Si estás desanimado, escucha el aliento. Las palabras de Cristo estimulan a los padres a traer a sus hijos al Maestro. Los niños podrán ser díscolos y poseer pasiones, semejantes al resto de los mortales. Pero esto no debería ser un impedimento para traerlos a Cristo. ¿Por qué? Él bendice a los niños que tienen, ¿qué? Las mismas luchas que Él tuvo. Las pasiones de la humanidad, los niños pueden ser descarriados y pueden poseer pasiones como las de la humanidad, pero esto no debería disuadirnos de llevarlos a Cristo. Jesús bendice a los niños que poseen pasiones como las suyas, por lo que la misma naturaleza pecaminosa que está durmiendo y es crucificada, Jesús dice, lo sé, la tuve las mismas pasiones, no tienes que activarlas, no tienes que dejarlas libres. Yo poseo esas mismas pasiones que vuestros hijos, dice. Pero podemos orar al Espíritu Santo para someterlas. Y nos dio ejemplo de cómo hacerlo. Amén. Esta es la declaración final. Deseado de todas las gentes, página 123. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad.
Oh, yo no puedo tener eso. Sí, tú puedes. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Sí, puedes tener eso. Ni siquiera por un pensamiento cedió a la tentación. Así también podemos hacer. ¿Quién? Nosotros. Así también podemos hacer nosotros. ¿Cómo venció Jesús? ¿Tenía Jesús una ventaja? ¿Tenía alguna ventaja en su vida adulta? ¿Tenía alguna ventaja cuando era niño? Jesús dijo, he venido como humano, poseyendo pasiones como todos los niños. Lo que necesitaba era la influencia santificadora del Espíritu Santo. Tú también puedes tenerla a través de tus padres y madres. Padres, no culpen a sus esposas. No lo hagan más difícil para ellas. Amén. En mi artículo, de hecho, tengo muchas declaraciones sobre el rol que también tienen los padres en la santificación de los niños. Tanto José como María eran muy espirituales y convertidos. Alabado sea el Señor, que nuestro Señor Jesús descendió como bebé a un entorno tan peligroso, el útero humano, que le transmitía sangre, nutrición y cualquier propensión que María tuviera podría haber pasado a él si ella no se hubiera convertido. ¡Qué riesgo! Nuestro Jesús lo hizo. Pero nos amaba, nos dice, te amo mucho. Voy a pasar por este riesgo y no solo por ese riesgo, voy a pasar por la cruz por ti. Así puedo mostrarte que puedo salvarte, perdonarte primero, puedo pagar por tu pecado. Pero no solo eso, ven y sígueme y no peques más. Ese es el llamado que Jesús tiene para nosotros. Dice, no voy a disculpar el pecado. El pecado no es una necesidad. Romanos 6:23 dice, todos están destituidos de la gloria de Dios, todos han pecado, pero no dice que todos deben pecar. No tenemos que pecar. Pero la realidad es que todos lo hicimos. No porque Dios no nos dio la oportunidad de no pecar. Dios nos brindó la oportunidad de tener la vida de Jesús, pero nos hemos quedado cortos. Jesús pagó el precio y ahora nos dice, ven, hijo mío, te puedo dar perdón. Puedo cambiar tu vida y darte Espíritu Santo para que puedas dárselo a tus hijos. Que el Señor nos ayude en esto. Para que siempre, hasta que Él venga, que seamos Juan el Bautista, preparando el mundo para la segunda venida de Cristo. Como Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo, preparó el mundo para la primera venida, los adventistas están llamados a ser reformadores como Juan el Bautista, preparando el mundo para la segunda venida de Cristo. Al igual que Juan el Bautista fue lleno desde el útero, nuestros hijos también pueden ser llenos desde el vientre del Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude en esto. Amén.